en el cual tenemos este contenido. En primer lugar vamos a terminar con lo que no quise comentar la fecha anterior, que era la filosofía de los números, porque desde el punto de vista pitagórico y desde el punto de vista de la matemática pitagórica, lo que él enseñaba no era la matemática como nosotros la conocemos, sino era una matemática que tenía un contenido y un simbolismo, no un simbolismo, sino un contenido que estaba referido a la filosofía. Por eso se llama la filosofía de los números, que lo vamos a ver ahora en un video. Luego vamos a ver cómo estaba organizada la escuela de los misterios, y vamos a ver cómo eran las iniciaciones, de forma breve, ¿no? Porque no tenemos mucho tiempo. Vamos a ver cómo es que termina finalmente Pitágoras y por qué desaparece la escuela, cómo es la muerte de Pitágoras, y toda una leyenda sobre esto. Y rápidamente vamos a hablar de algunos discípulos que vamos a mencionar. Y luego haremos un resumen en un video también sobre lo que fue Pitágoras. Y de ahí pasaremos a la escuela heliática, donde vamos a hablar de las transmisiones de conocimientos que nos dieron, los aportes que nos dieron estos tres filósofos, Heráclito, Parménides y Zenón principalmente. Hay más, pero vamos a tomar los principales. Y luego aquí vamos a hacer un corte, y luego del break pasamos un video también video resumen sobre los heliáticos, y luego seguimos con el corte. Todas las cosas son números. Está en las proporciones, está en la naturaleza, está en todas las cosas, está en el ambiente, está en el universo, pero son números que están relacionados entre sí de una forma armoniosa. O sea, no es una matemática pura de decir 1 más 1, ¿cuánto es? 3 según Pitágoras. ¿Por qué? Porque para Pitágoras primero los números impares eran los masculinos y los números pares eran los femeninos. Los números impares son los números sagrados y los números pares son las transiciones. ¿Se acuerdan? La cosa incompleta son los pares. Los pares necesitan de un masculino para completarse y poder expresarse. Y así es como en toda la naturaleza podemos ver que existe esa relación que después se ha considerado como la ley del triángulo. Es decir, nada existe si no tenemos tres cosas o tres elementos de esto, ya sea la materia, ya sea un trabajo literario, una tesis, cualquier cosa que nosotros queramos hacer, no basta con iniciarla, necesitamos tener el inicio, la acción y el resultado. Siempre van a haber tres cosas, y esa es la matemática pitagórica. No está relacionada en la simbología que a veces estudiamos en los talleres, no, está relacionado con cómo las cosas están compuestas, cómo están proporcionalmente compuestas. Y ahí está la diferencia de la matemática pitagórica con la matemática que nosotros conocemos ahora. Y por ejemplo, le traigo un ejemplo. ¿Cómo definía Pitágoras? Y lo voy a poner con esta botella. ¿Cómo definía Pitágoras que todo está contenido en todas las cosas? Porque él decía, ¿no? Para hacer esta botella, bueno, no lo decía Pitágoras, lo estoy diciendo ahora. Para hacer esta botella necesitamos una tapa, necesitamos un plástico moldeado y el contenido del agua. La botella sería imperfecta si no tuviera su tapa. Igual sería imperfecta, le faltaría algo si no tuviera el agua. E igualmente no podríamos tener una botella con agua si nos faltara la botella. Entonces, son tres elementos que están aquí. Si faltara alguno de ellos, no podríamos tener la botella con el agua. Digamos, alguna forma que tenía de explicar cómo en la naturaleza de todas las cosas están los números, ¿no? Entonces, y para que la botella esté completa, no necesitamos dos elementos, necesitamos que los tres elementos estén juntos. Es proporcionalmente juntos. La tapa es más chica, la botella es más grande y el líquido contiene el vacío dentro de la botella. Esa era la forma como Pitágoras expresaba que los números son cosas y que las cosas están provistas de los números. ¿Qué es lo que quería decir? Para Pitágoras eran las relaciones armoniosas y las relaciones proporcionales
que había entre los elementos que constituyen cualquier cosa. Esa es la filosofía pitagórica. Entonces ahora, este primer punto, sí me gustaría después en la parte de preguntas y respuestas ampliamos más, o sea, gustaría que nos hicieran los comentarios, ¿no? Porque en la clase anterior hubieron algunos temas sobre esto. Por ejemplo, ¿por qué los impares se han sagrado? Ustedes se han dado cuenta que todas las baterías son impares. Las baterías de los diferentes ritmos son impares. No hay batería. No hay baterías pares. Es el número sagrado, el impar. Muy bien, la escuela pitagórica, ¿cómo estaba formada? Cuando Pitágoras llega a Crotona, porque decide no establecerse en Samos, sino pasarse a Crotona, porque no quiere estar cerca de los tiranos que gobernaban Grecia. Él llegó a Crotona. Crotona era una de las colonias de Grecia y toda esa parte de Italia que había sido conquistada por los griegos se llamaba la Magna Grecia. Él se establece entonces en Crotona y su escuela tenía diferentes niveles. Primero, como escuela de filosofía. Como escuela de filosofía, ahí teníamos a jóvenes que se escogían de la comunidad de Crotona, que se les escogía por su apariencia, por su cultura, por ser de buena familia, por ser de padres respetables, y ellos tenían que pasar una entrevista con Pitágoras. Pero esta escuela de filosofía tenía un carácter externo, o sea, las personas no vivían en la escuela. O sea, estos jóvenes escogidos iban a estudiar matemáticas, geometría, arte y cultura para perfeccionarse, pero no vivían en el Instituto Crotón. Ellos, después vamos a ver, ellos solamente salían de sus hogares, estudiaban y regresaban luego a sus casas. Estaban organizados también como una comunidad esotérica, es decir, había un grupo interno, un grupo esotérico. ¿De dónde venía este grupo? De los que escogían de la parte externa. No todos los de la parte externa eran invitados a participar de la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad había hecho una selección de quienes podían pertenecer, quienes estaban dispuestos a hacer una vida en común. Hacer vida en común era que todos podían participar con diferentes trabajos y servicios dentro de la comunidad. Tenían que donar sus bienes comunes, es decir, los padres que le daban las dotes a las hijas o le daban la herencia a los hijos, ellos tenían que llevar eso y contribuir con sus bienes a la escuela y hacerlos comunes. Igualmente se fomentaba la disciplina dentro de la comunidad, una alimentación sana y pura, tenían un cuidado personal. Ese era algo que Pitágoras era muy exigente, tanto en los hombres como en las mujeres, tenían que estar siempre con su ropa limpia, bien cuidados, bien lavados, bien aseados. Y luego había todo un desarrollo moral y personal que nos hace aportar mucho a lo que es la filosofía moral del rito de proceso antiaceptado. Es decir, que las personas deben desarrollar personalmente hasta un nivel que en sus conductas deben desarrollar hasta un nivel en que sus conductas sea moral y sea ética, que es lo que dice el Ritter Cosset, ¿no? Efectivamente el Ritter Cosset, cuando el Bernal Lecacho le pregunta a Filiberto Finante qué es la masonería, es el estudio de la filosofía moral, para conocer la práctica de la virtud de profesión que hacen todos los masones. Esto es un legado directamente de la filosofía griega y de Pitágoras en especial, la masonería. Y luego ellos practicaban la religión órfica, tenían un templo dedicado a Apolo, un templo dedicado a Musa, a la Musa, otro a Vesta, y tenían un camino, como describe en la escuela de Crotona, donde había 12 musas, era como un corredor, como un pasaje para llegar al templo de las musas, que era muy importante, como vamos a ver después. Y también como una escuela de misterios.
porque se hacían iniciaciones, los candidatos pasaban por rigurosa prueba, por rigurosa prueba desde que ingresaban acá a la escuela. Aun cuando no se iban a quedar en la comunidad, ellos eran probados antes de ingresar a hacer sus primeros estudios en filosofía y matemáticas. Pasaban por ritos de purificación, y especialmente el propósito de esta escuela era que ellos pudieran liberar el alma. No sé si ustedes recuerdan la clase anterior, cuando hablamos de la metapsicosis, que Pitágoras justamente decía que el alma estaba encerrada en un cuerpo, pagando sus, entre comillas, pecados, ¿no? Para que no se moleste, como por pecados entre comillas, para que no se confunda con la religión, ¿no? Tenía que pagar hasta que pueda liberar el alma y encarnar en un cuerpo superior. Y enseñaba también a estar en estados místicos, es decir, entrar a estados superiores de conciencia. ¿Esto qué quiere decir? Esta es una práctica que solamente la había traído de Egipto, en el cual, y de la India, en el cual todos sus discípulos meditaban. En los diferentes niveles que él tenía, meditaban. Los de primer grado, digamos, meditaban con los alumnos más avanzados, los de segundo con las mujeres, principalmente con la esposa de Pitágoras o con la hija de Pitágoras, y los del último grado meditaban con Pitágoras. Entonces, esta era la organización que había en la escuela pitagórica. Y era una escuela, una organización que después la vimos también, la hemos visto también que se repite con los esenios, ¿no? Los esenios también tienen una organización muy parecida cuando ellos están en el desierto de Palestina, ¿no? Lo que se conoce cerca a Qumran, ¿no? Bueno, ¿cómo era la iniciación pitagórica? Primero, eran seleccionados los jóvenes, como ya les mencioné. Él visitaba a los padres, o los padres visitaban a Pitágoras, porque era una escuela que tenía mucho prestigio. Muchas personas de Cortona querían que sus hijos estudiaran ahí, porque de ahí estaban saliendo personas muy preparadas que ocupaban cargos públicos y políticos en el gobierno de Crotona. Entonces a ellos se les encerraba en una cueva durante una noche y se les daba entonces se les ponía en una celda con una pizarra, un poco de pan, agua y una débil luz. Y ellos tenían como prueba principal, primero, vencer el miedo, ¿no? Vencer el miedo de estar encerrados en la cueva, miedo a padecer hambre porque el pan no era suficiente, ni el agua, y la luz lo iluminaba muy poco, estaba en plena oscuridad. Pero ellos en ese escenario, en ese ambiente, debían ellos meditar sobre uno de los símbolos o cualquiera de los símbolos que escogían como prueba. Es decir, que la prueba favorita que tenía Pitágoras era la que se refería a uno de los símbolos. Decía, ¿qué significa un triángulo inscrito en un círculo? Esa era su prueba favorita de Pitágoras. Entonces le daban a este candidato esta pregunta, él se encerraba en su celda, tenía que poner sus notas en la pizarra, y luego él salía después de 12 horas. Después de 12 horas se sacaba el candidato para que explicara la solución a lo demás. Era un candidato que no conocía nada de matemáticas, que no conocía nada de geometría. Era un joven, ¿no?, que estaba postulando a ingresar a la escuela externa. Entonces, por consiguiente, era muy difícil que supiera la respuesta. Aparte de cansado, estaba nervioso. Además, no tenía la solución al problema. Y Pitágoras era muy insidioso. Él le hacía preguntas como para
cuestionar cualquier respuesta que el candidato le haya dado o cualquier anotación que él haya hecho, él le cuestionaba. Y le hacía preguntas, principalmente si era esta la pregunta, sobre el círculo, las rayas, el triángulo, el punto. Y luego le decía a sus discípulos, todos los discípulos, ¿no?, tenían la consigna de mofarse del candidato, de reírse, de insultarlo, decir tú no sabes nada, ¿para qué estás aquí? ¿Por qué has venido? ¿No estás preparado? ¿No? Ya se acuerda un poco la cámara de reflexión, ¿no? Mejor ándate, ¿no? ¿Y qué nos hace acordar este episodio? Este episodio nos hace acordar lo mismo que vimos cuando Pitágoras le entrega la carta que le había dado Polícrato, le entrega la carta al mago jefe de la escuela egipcia, en donde todos, ¿no?, se burla de él, ¿no?, le dicen que no puede entrar a la escuela, tiene que pasar afuera 2 años pasando lo mismo, burlándose de él. Entonces, este es otro de los elementos que Pitágoras trae a su escuela, porque lo que no pasaba en esta prueba es decir, si el candidato se irritaba, no quería estar ahí, se molestaba o quería agarrarse a los golpes con alguno de los que le insultaban, simplemente lo sacaban y le decían que no estaba preparado para ingresar. Solamente se quedaban aquellos que podían pasar esta prueba de la tolerancia. El primer grado, ese grado externo, se llamaban los acusmáticos. ¿Por qué se llamaban los acusmáticos? Bueno, como hemos dicho, eran jóvenes de buena familia. Era el círculo de los oyentes externos, ¿no? Acusmático viene de acústica, la forma de aprender a través de la escucha nada más. Ellos no podían participar en los diálogos y tenían que quedarse solamente en silencio absoluto durante 5 años. Es decir, la preparación que tenían de estos jóvenes en este primer grado, de grados acusmáticos, de origen externo, jóvenes que llegaban a la escuela, se preparaban en matemáticas, en geometría, en la moral, en las artes, la música, etc. No podían hablar estando allí. Es más, nunca podían ver a Pitágoras. Siempre era un discípulo avanzado o una discípula avanzada la que se encargaba de la preparación de estos jóvenes. Y pasaban también por ritos de purificación. Esos ritos de purificación consistían no solamente en la higiene, sino también en algunos ritos tipo zoroástricos o de Vesta, en el que se utilizaba fuego y algunas hierbas y plantas aromáticas. Entonces estos estudiantes tenían que aprender y reflexionar solo a través de la escucha, solo tenían que escuchar. Y a veces tenían acceso a los problemas matemáticos y de geometría que los profesores les enseñaban, pero no podían hablar. Ellos tenían que seguir con esa conducta porque esa era parte de su formación. Se dice incluso en uno de los libros estos que narran sobre la formación de los jóvenes en la escuela pitagórica, que como no hablaban, durante 5 años no hablaban dentro de la escuela, cuando ellos ya pasaban esos 5 años, dice que eran unos oradores de primera, eran unas personas muy inspiradas, lo que ellos decían era como música a los oídos de los demás. En el segundo grado correspondían los matemáticos. Los matemáticos eran escogidos de los acusmáticos. Y a ellos entonces ya les permitían vivir en la comunidad. Ya podían quedarse en la escuela, en el patio de la escuela de Pitágoras. Pero tampoco podían verlo, o sea, solamente podían escucharlo. Ellos ya podían estar atendiendo las clases de oído de Pitágoras, pero atrás de la cortina. O sea, solamente había una cortina que los separaba del maestro. O sea, en el primer grado podían escucharlo, en el segundo grado podían estar cerca de él, escucharlo, pero no verlo. En este grado, entonces, como lo dice la película que hemos visto,
la matemática no era como lo que consideramos hoy como matemática. Era todo un estudio de los números, la manifestación de los números en el cosmos, en la música, en la formación de las cosas, en la forma de hacer las tareas. Y también tenía como objeto, ya en este grado enseñaban a la meditación, y tenían los alumnos pues que mostrar un grado profundo de comprensión hacia los demás. De aquí es donde salían los grandes matemáticos, geómetras, músicos, astrónomos, porque Pitágoras en este grado, los matemáticos, relacionaba todas estas ciencias con la forma, la proporción, el ritmo, la cadencia y el ciclo de 7. El tercer grado correspondía a los físicos. Los físicos eran investigadores, ellos ya habían recibido la formación y la preparación. Ahora en este grado ya eran dirigidos por el maestro. Pitágoras los incitaba a que ellos investigaran, que ellos hicieran trabajos de investigación, que hicieran especificaran sus mismos problemas matemáticos, problemas de geometría, le daban otros problemas. Y de aquí es donde salían una serie de enunciados y muchos aportes que luego ha recibido la ciencia de la matemática y de la geometría y también la astronomía. Pero principalmente ellos practicaban el secreto. El secreto era lo más sagrado que había en la comunidad. O sea, no era una falta muy grave revelar cualquier secreto de lo aprendido en cualquiera de estos 3 grados. Y la matemática, el estudio de la matemática realmente era una teoría abstracta, ¿no? Él lo que buscaba era que el estudiante usara, ¿no?, este principio de la abstracción. ¿Se acuerdan de lo apolineo y de lo dionisíaco, ¿no? Entonces aquí lo que hacía Pitágoras, como buen órfico que él era enfrentar a los dioses, ¿no?, a Apolo y a Dionisio. Entonces él le decía, si ustedes están, ¿no?, cegados a lo material, están ustedes adorando a Dionisio, y él lo que quería era que pasaran a ser como Apolo. Y para pasar a Apolo, ya lo hemos dicho, Dionisio es nuestro cerebro, el hemisferio izquierdo del cerebro, mientras que Apolo es nuestro hemisferio derecho del cerebro. El uso de la abstracción, la lógica, el razonamiento, se da en el cerebro derecho, en el hemisferio derecho del cerebro. Por lo tanto, lo que buscaba Pitágoras es que hubiera un grado de abstracción para que ellos, los discípulos, pudieran por deducción, ¿no?, conocer o resolver los problemas o enunciar la filosofía, porque realmente el hacer la filosofía no era que vayan a tomar lecciones de filosofía, sino que hacer filosofía para Pitágoras era cuestionar, razonar, deducir, preguntar, responder, compartir, ¿no? Eso es lo que era la filosofía. Por eso hacemos filosofía de repente en el foro, ¿no?, cuando todos comenzamos aquí a compartir las ideas, a contradecirlo, a cuestionarlas. Entonces, eso es lo que es hacer la filosofía. Y para eso se necesitaba ese nivel de abstracción, ¿no?, porque los pitagóricos, como eso se les reconoce tanto a los pitagóricos como a los filósofos cosmólogos que lo vimos en la primera fecha todavía, ¿no?, eran los que dominaban la abstracción mental, pero en un grado. Los pitagóricos avanzan un poco más, pero luego van a ser superados por otros filósofos. Entonces, en este grado empezaba ya a estudiarse la parte metafísica. La metafísica, ¿por qué? Porque ya entraban aspectos de la cosmología, ¿no?, la creación, la definición de Dios, el concepto matemático de Dios, el concepto matemático de la creación del mundo, y reforzar aquellos aspectos psicológicos y conductuales que habían visto en el segundo grado. Y aquí hay algo que también de alguna forma lo hemos heredado en la masonería, el autos F. ¿Qué es el autos F? Es el respeto a la autoridad del maestro. Autos F significa el maestro lo ha dicho. Cuando el maestro lo dice,
es la última palabra. Es como en la logia. Si el maestro, el venerable maestro, da una orden o un malletazo, bajo su responsabilidad, por supuesto, como máxima autoridad, nadie puede contradecir, ni nadie puede hablar después que habló el maestro. Era uno de los principios de autoridad que ya se practicaba en esta escuela, ¿no? Acuérdense de eso. Autos F, con sus logias, ¿no? El respeto es el venerable maestro. El respeto al maestro porque el maestro lo dijo, el maestro lo ha dicho. Punto. Entonces esa es la parte autocrática. A Pitágoras, los exteriores, la gente del exterior, los cortonienses, le decían que era un tirano. O sea, que él combatía a Polícrato como tirano, pero él en su escuela era un tirano. Y nosotros sabemos que no es así. Lo que hacía Pitágoras era aplicar el principio de la autocracia, es decir, la autoridad que va del mayor a menor. Y eso no es tiranía. Es lo mismo que pasa en nuestros talleres, ¿no? Las logias se gobiernan en forma autocrática. La gran logia se gobierna en forma autocrática. El Supremo Consejo se gobierna en forma autocrática. Autos F. Dicho está. Y hay un cuarto grado. Para muchos estudiosos de Pitágoras no reconocen este cuarto grado. Son pocos los que lo reconocen. Pero sí existía este cuarto grado. Y era un cuarto grado de despedida. Era el grado en el cual los estudiantes ya habían concluido los 3 grados preliminares y debían ahora ir hacia la comunidad a ejercer su magisterio. Es el grado que él le llamaba la realización, porque ya el pitagórico estaba realizado, era un hombre de bien, era un hombre que estaba preparado para formar un hogar, era un hombre que estaba preparado para dirigir a la comunidad, estaba preparado para entrar al gobierno y para ocupar los mejores cargos en la sociedad en la que participaba. En este grado, el maestro, que ya nos había incitado desde los primeros grados a la amistad, a compartir entre los jóvenes, entre las jóvenes, a que se puedan ellos formar una amistad duradera. En este grado él les fomentaba ya que los estudiantes a punto de egresar podían, en esta etapa, antes de abandonar el instituto, podían casarse. Y el matrimonio de los pitagóricos era muy hermoso. Yo se lo voy a contar rápidamente. Entonces dice que el día anterior a la boda, la joven aguardaba en el templo de la musa, desde un día anterior, y el joven aguardaba en el templo de Apolo. Entonces ellos estaban haciendo ciertos rituales de purificación con hierbas aromáticas, olores, perfumes, flores, y luego, cuando ya estaba por aparecer la estrella matutina, o sea, ya a pocos minutos del alba, las personas que ayudaban a la joven y al joven los vestían con túnicas de lino de seda blanco, pero túnicas de lino blanco y con guirnaldas de flores. Entonces la joven salía del templo de las musas, pasaba por el corredor de las musas, mientras que el joven salía del templo de Apolo y se unían cerca a la terraza donde Pitágoras los esperaba. Y hay toda una arenga muy bonita, ¿no? Donde él les dice a ellos que ya estaban listos para formar un hogar y que, bueno, lo van a ver en la separata, todo el rollo es bien completo, pero le daba ánimos a que ellos sean buenos padres, buen esposo, buen padre, una buena persona útil a la comunidad. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la logia? Es lo mismo que esperamos nosotros en todos los grados, de formar a ese masón que sea una persona buena, que sea una buena persona, que sea un buen marido, un buen trabajador, un buen empresario, una persona útil a la comunidad. Y de ahí entonces ellos ya podían irse, podían abandonar la escuela, pero no perdían el contacto con la escuela. Ellos ya hacían su vida propia fuera de la escuela, pero participaban en la sociedad, la política y el gobierno. Y ese fue el problema que hubo posteriormente, ¿no? Porque participaron tanto en política
que por ahí vino después lo que pasó para que la escuela terminara. Pero hasta aquí pues podemos ver, ¿no?, que la preparación del instituto era muy completa, muy íntegra. ¿Por qué se termina? ¿Qué es lo que pasa? Como ellos participaban en la vida política de Crotona, y no solamente en Crotona, porque la Magna Grecia estaba en diferentes partes de Italia, no toda la parte de derecho, que estaba muy frente a Grecia, todas esas islas, y la parte derecha de Italia era la Magna Grecia, una colonia griega. Y los pitagóricos salían de la escuela y no se quedaban necesariamente en Crotona, se iban a las otras provincias de la Magna Grecia. Y allí ocupaban puestos políticos porque eran personas muy destacadas. Entonces era fácil que consiguieran un puesto político o puestos de gobernadores. Y lo que sucede es que en Grecia ocurre un hecho, ¿no? Y el hecho es que Pitágoras alienta a Milón, que era un rebelde de Crotona, a que le haga la guerra a Síbaris. Síbaris era el candidato, por así decirlo, del partido demócrata, mientras que Milón era del partido aristocrático, ¿no? Y Pitágoras apoyaba al partido aristocrático. Entonces hay una guerra entre Crotona y la ciudad de Síbaris, o sea, y los sibaritas pierden. O sea, Milón invade Síbaris y causa destrozos, etc. Entonces los síbaris o los sibaritas agarran un tremendo odio a todo lo de la escuela porque habían participado activamente en la destrucción de Síbaris y en el derrocamiento del ¿cómo se llama? Del general. Bueno, entonces de ahí a Silón, ¿no?, del derrocamiento de Silón. Entonces Silón, ya habiendo sido derrotado en la ciudad de Síbaris, se la jura a Pitágoras, ¿no? Se la jura a Pitágoras y a todos los pitagóricos, ¿no? Le dice, él le comienza a guerrear y comienza él dentro de Crotona a crear una imagen, voy a decir los políticos de ahora, ¿no?, acusarlo de todos los pitagóricos, sea cierto o sea no cierto. Y él aprovecha entonces, Silón, esta persecución, que estaban un grupo de pitagóricos fuera de la escuela reunidos junto con Milón en una cena. Milón había invitado a una cena a los pitagóricos para celebrar justamente el triunfo de la guerra sobre Síbaris. Y allí los degolla pues a todos, incluyendo a Milón. Y luego incitan al pueblo, que estaba una parte contra también los pitagóricos, a que vayan a la escuela y maten a todos los que estaban dentro de la escuela. Y se dice que ahí fue entonces la huida de los discípulos. Los discípulos huyen a Metaponte y a otras ciudades griegas. Huyen y dejan la escuela vacía. Este es un cuadro, que no es de esa época, es un cuadro pintado después, en que está reflejando la invasión que hacen los sibaritas a la escuela de Crotona, a la escuela de Pitágoras. Los sibaritas entonces lo invaden, la escuela se apoderan, la destruyen, y los pitagóricos y Pitágoras huyen hacia Metaponte. Pero hay un hecho curioso, que de Pitágoras no se sabe si él, o sea, se cree que fue Metaponte, otro dice que se quedó en la escuela para defenderla, pero lo cierto es que Pitágoras muere, ¿no? Y se tejen varias leyendas sobre la muerte de Pitágoras. ¿Cuáles son las leyendas? Lo primero es que dicen que Pitágoras muere en la escuela degollado por un sibarita. Hay otra leyenda que dice que él huye a Metaponte, pero los sibaritas lo persiguen a Metaponte, y cuando lo tienen acorralado frente a un campo de habas, lo encuentran a Pitágoras que no cruzaba el campo de habas. Entonces en la mente de ellos queda como que Pitágoras, como dicen que hacía que sus discípulos no comieran habas ni carne, entonces Pitágoras no se atrevió a cruzar el campo de las habas. Entonces cae presa de los perseguidores y lo matan
matan en Metaponte, según algunos. Otros dicen que lo matan en Cortona. Pero la relación con el campo de habas, o sea, hay más de una versión con el campo de habas. Ahora, esto de no comer habas no viene de Pitágoras, viene de la época de la escuela de Orfeo, que tampoco comían habas. ¿Por qué? Porque las habas al comerse producen flatulencia, y como para Pitágoras todo es número, él decía que el gas o el espíritu del mundo estaba encerrado en las habas, en todo, ¿no? Y en las habas. Pero cuando el hombre comía las habas, liberaba ese espíritu y tenía que despedirse a través de los gases. Eso es lo que dicen. O sea, que sea cierto o no, no lo sabemos, por eso son parte de las leyendas. Ahora, ¿qué hay de cierto? Solamente podemos decir que sí se conoce por la hija de Pitágoras, que Pitágoras le había contado a su hija que él había tenido un sueño, primero que de chico, él se había lastimado en un campo de habas, y por eso tenía cierta, y que él corriendo dentro del campo de habas se había caído y se había golpeado las rodillas, se había hecho varias heridas en las piernas, cuando era muy chico. Y luego, cuando ya estaba muy cerca al derrotamiento de la escuela, Pitágoras le cuenta a su hija que él había tenido un sueño, que él se veía en un campo de habas, y que en ese campo de habas él no podía atravesarlo, porque era el día de su muerte. Entonces, la hija de Pitágoras, cuando cuenta esta parte de la historia, dice a los sucesores, a los que quedaron, ¿no?, que su padre se dejó matar en Metaponte, en el campo de habas, no porque tuviera el miedo de cruzarlo, sino él se deja matar porque dijo ahí, este es mi sueño, tiene que realizarse, él era un metafísico, he soñado con mi muerte y mi muerte se va a dar acá. Entonces, dijo, que así sea, y se dejó matar. Esa es la historia de la hija. Entonces, como hay varias, y por eso no lo tratamos la semana anterior, porque era muy largo de contar, ¿no? Entonces, vamos a esperar la próxima fecha que sí lo vamos a ver, el tema de los números y el tema de la muerte de Pitágoras, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí tenemos la escuela Pitágoras.